Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Guerrero y a continuación hago una breve explicación sobre unas leyes, normas, decretos y artículos dentro de la Constitución Política de Colombia, rigiendo y estableciendo unas normas y procedimientos, en el transporte. Este trabajo es presentado por Juan Camilo Guerrero y Julián Cárdenas. Bueno, en términos generales, la Constitución Política de Colombia de 1991 es nuestra máxima ley después de la decretada en 1886, en el mandato del expresidente César Gaviria. Esta Constitución posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 transitorios. Como lo dice ella misma, es la norma de normas. En otras palabras, es la que nos permite a nosotros comportarnos en el territorio colombiano de una manera legal para que exista entre nosotros los ciudadanos un bienestar y que todos podamos vivir en paz. Esta constitución es la actualmente fue promulgada un jueves 4 de julio del 91, ya como lo mencionaba anteriormente, y hacemos una breve explicación dentro de sus 13 títulos que posee. Entonces, pues en el primer aspecto encontramos un preámbulo donde nos sirve como contexto introductorio sobre de qué se trata la Constitución. Tenemos el título 1 que describe los principios fundamentales, en el 2 describe los derechos, en el 3 tenemos los nacionales, extranjeros, edad actual en la cual se adquiere la ciudadanía, en el cuarto describe las formas de participación democráticas, partidos y estatutos. En el 5 describe la estructura del Estado, enumera las tres ramas, la legislativa, ejecutiva y judicial. Y en el título 6, 7 y 8 habla de cada una de ellas. En el noveno título describe la organización electoral. En el décimo los órganos de control. En el undécimo describe la organización territorial. En el título 12 describe el régimen económico. Y en el último describe los procedimientos para la reforma. En caso de que se solicite cambiar algún artículo o algo, este último título explica cómo hacerlo. Dentro de la ley 105 del año 93, tenemos un primer título donde es el sector y sistema nacional de transporte, sus principios y disposiciones generales. En el capítulo 1 de la integración del sector y el sistema nacional de transporte, se rigen por la unificación de los sectores y de los sistemas que prestan este servicio. En el capítulo 2 tenemos los principios como los rectores del transporte, donde hay principios fundamentales, tenemos los principios del transporte público, lo que deben ejercer, lo que deben acondicionarse y lo que deben cumplir, y tenemos que una protección al medio ambiente. En el capítulo 3 de la regulación del transporte y el tránsito tenemos entes de control como la policía de tránsito. En un artículo que dice que es el control de tránsito tenemos la reposición de los parques automotores del servicio público y tenemos la definición de competencias, desarrollo de políticas y la regularización sobre los transportes y tránsitos. En el capítulo cuarto se hablan de las sanciones, quiénes están sujetos a estas sanciones, los códigos de dichas sanciones y los perímetros dentro del territorio colombiano donde se ejercen estas sanciones. En el capítulo quinto tenemos los perímetros del transporte y el tránsito por carretera. En la misma norma, en el título 2 tenemos todo el tema que es infraestructura del transporte. Entonces en el capítulo 1 se habla sobre la definición de la infraestructura, tenemos los recursos para la construcción, de dónde salen, cómo los obtenemos, cómo los obtiene el gobierno, tenemos las funciones y las responsabilidades de la infraestructura, tenemos las obras por concesión y la adecuación de las mismas estructuras administrativas. Entonces, dentro de este título hay artículos muy importantes, como en el primer capítulo, que tenemos la definición e integración de la estructura del transporte a cargo de la nación. En el capítulo 3 tenemos sobre el tema de las tasas, tarifas y peajes en la infraestructura, que esto lo ejerce en su rectoría el gobierno nacional. Tenemos la construcción y conservación y planeación de la infraestructura en el capítulo 2. Y en el capítulo quinto tenemos los que son los principios para reestructuración administrativa.
Entonces, este título es muy importante porque pues permite que el servicio de transporte ejerza más viabilidad en el territorio colombiano. Entonces, pues he sacado los más importantes. En el título 3 sobre la planeación del transporte y la infraestructura, dentro de la misma norma tenemos las normas generales, como la conformación del plan sectorial, la parte general del mismo plan. Tenemos competencias para la elaboración del plan sectorial y los planes modales. A su vez, tenemos una capacitación territorial y de los funcionarios, que es supremamente importante dentro de este título. Y tenemos el título cuarto, donde ahí en este modo habla sobre las disposiciones del transporte aéreo. Hay unas funciones aeronáuticas, hay un Consejo Superior Aeronáutico que es importante, que rigen normas y leyes dentro de la misma, hay un régimen de personal, no se puede exceder, hay una contratación administrativa, hay unos convenios aeroportuarios y hay un plan de expansión aeronáutica, que fue lo que actualmente se está haciendo con el aeropuerto del Dorado. Entonces, la siguiente ley es la 336 del 96. Esta se ejerce en tres títulos y el primero son disposiciones generales para los modos de transporte. Entonces, en este mismo saqué unos importantes que hay como en el primer capítulo, que son objetivos, que también es dentro de la unificación de los cinco modos, la seguridad de los mismos y los órganos de control que verifican esta seguridad. En el capítulo segundo de este título tenemos los principios y naturaleza de los servicios, la protección estatal y sometimiento y las condiciones a las que se sujeta a la prestación del servicio público y sus operadores. En el capítulo tercero tenemos la creación y funcionamiento de las empresas de transporte público. Deben ser legalmente constituidas, tienen que tener un alcance nacional y a su vez hay una habilitación para operar. Esta la rige el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte. En el capítulo cuarto tenemos la prestación del servicio. Entonces, adicional a obtener una habilitación, hay que expedir un permiso, hay que cumplir unas normas y hay que acondicionarse a lo que el gobierno nacional tiene suscrito en estas normas y artículos. En el capítulo quinto sobre equipos, que en este caso los operadores son los que suministran estos equipos, un artículo es que deben tener la capacidad transportadora autorizada para atender la prestación de estos servicios. Y a su vez, los equipos deben de estar legalmente matriculados y registrados en el Ministerio de Transporte. Tenemos los servicios conexos al de transporte, como el control y la vigilancia que ejerce el Ministerio de Transporte, y aquí mismo a su vez se me olvidó colocarlos, son los servicios que se prestan en los aeropuertos y en las terminales de transporte. Tenemos las tarifas que pues en su condición rectora las fija el gobierno nacional sobre los costos de dicho servicio. Tenemos el tema de la seguridad, que hay que cumplir con unas condiciones de peso, dimensiones, capacidad y comodidad de los automotores. A su vez, vigilar y controlar que los conductores de estos equipos y estas operadoras cuenten con la licencia de conducción vigentes y apropiadas para el servicio. Hay sanciones y procedimientos. A su vez, la amonestación dentro del Código de Tránsito será escrita y las multas oscilarán entre 1 y 2.000 salarios mínimos. Tenemos un último capítulo que es el transporte internacional y fronterizo, que se rige por las leyes especiales, los tratados y convenios celebrados por el país. A su vez, también hay que reconocer que el gobierno nacional debe sustituir este capítulo para que sea más viable el comercio internacional en el servicio, en la prestación del servicio. Tenemos un segundo título que son disposiciones especiales, donde hablamos de los 5 modos de transporte, y tenemos uno sexto, pero es masivo, que haría parte de la misma categoría del terrestre, pero que tiene condiciones aparte, tiene artículos diferentes. Entonces encontramos artículos importantes en el terrestre, como las autoridades locales no podrán autorizar servicios regulares por fuera del territorio de su jurisdicción. Un ejemplo básico aquí es que autoridades locales de Cali no pueden ejercer unos servicios regulares en Bogotá, ¿sí? Entonces no pueden salir de su jurisdicción. Tenemos que el modo de transporte aéreo, adicional de ser un servicio público esencial, se continúa rigiendo por el Código de Comercio y hay una creación de un Consejo Superior Aeronáutico. Tenemos el transporte marítimo, que es también esencial su servicio,
y este se somete al control y vigilancia de la Superintendencia General de Puertos, que es como una autoridad portuaria. Tenemos un artículo en el Fluvial que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, ejerce control y vigilancia sobre los muelles de su interés y a su vez de astilleros y talleres del modo fluvial. El ferroviario, hay un artículo que es importante que sujeta al Gobierno Nacional a permitir la facilidad de la importación de suministros, de equipos o de repuestos que puedan solicitar las operadoras de este servicio. Y el transporte masivo tenemos que es, pues el Ministerio de Transporte es el que rige esta norma y que elabora registros en el banco de proyectos que intervengan en el tema ciudadano. Tenemos un último título, disposiciones finales. Como capítulo primero y único tenemos normas de transición, donde se autoriza al Gobierno Nacional para adoptar las medidas presupuestales conformes al cumplimiento de esta ley. Entonces, hay unos costos adicionales que se generan para el cumplimiento de esta ley, como pagos, honorarios, eh, hay aperturas de ministerios. Entonces, el Gobierno Nacional es el encargado de ejercer estos pagos presupuestales. A su vez, el Gobierno Nacional ejerce un Ministerio de Transporte que dicta como a término de un año la vigencia de esta ley y sus reglamentaciones que corresponden a los diferentes modos de transporte. Perdón. Entonces, pues espero que haya sido de gran ayuda la explicación de estas normas, de estas leyes y estos artículos. Y pues en conclusión, saco que es de gran importancia el cumplimiento de las normas y artículos en estas leyes en ejercer la prestación del servicio de transporte, ya que permite una perfección organizacional y legal abarcando temas de gran impacto que afectan en primer lugar la satisfacción del gobierno nacional como del servicio. Entonces espero que haya sido muy claro. Muchas gracias por su atención. A continuación los dejo con mi compañero Julián Cárdenas, quien explicará las siguientes dos normas. Que tengan un buen día. Hasta luego. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Julián Cárdenas. Continuando con la exposición de mi compañero Juan Camilo en la materia de normas y procedimientos en el transporte terrestre de carga, me ha correspondido hablar sobre la Ley 769 de agosto del 2002, más conocida como el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Decimos que las normas del código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público o en las vías privadas que internamente circulen vehículos, así como la actuación y procedimiento de las autoridades de tránsito. Esta ley está dividida en secciones definidas que abarcan temas como el alcoholismo, infracciones, automóviles antiguos y clásicos, seguridad vial, mecanismos de control, categoría de licencias de conducción, igual que la documentación que deben portar en el vehículo los conductores. Tener conocimiento de la norma nos permite evitar sanciones, garantizar el cumplimiento de las normas de conducción dentro y fuera de la ciudad y nos permite tener conductores responsables en el cumplimiento de las normas. Es importante resaltar que en la Constitución Política, en el artículo 24, eh, se especifica que todos los colombianos tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional, sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, quienes velarán por el cumplimiento de las mismas. También debemos tener en cuenta que ellos están para garantizar, o sea, las autoridades están para garantizar el respeto a los peatones, preservando un ambiente sano y la protección del uso común del espacio público. Por supuesto, eh, la ley 769 del 2002 ha tenido cambios durante el tiempo, como la ley 1397 del 2010, donde el artículo 18 de la ley 769 del 2002 quedó de la siguiente manera. La licencia de conducción habilitará a su titular para conducir vehículos automotores de acuerdo con las categorías que para cada modalidad establezca la reglamentación que para cada caso adopte el Ministerio de Transporte, estipulando claramente si se trata de un conductor de servicio público o particular.
Este es uno de los cambios que presentó la Ley 769 del 2002, donde sabemos que cada conductor, según su estatus, digámoslo, según su conducción de tipo de transporte, debe tener un pase de mayor categoría. Igual, pues se presentaron muchas más, pero les quería compartir, pues, una de las modificaciones que tuvo esta ley. Bueno, también me correspondió hablar sobre la ley 1503 del 2011, hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Bueno, en la cual se definen lineamientos generales en educación, responsabilidad social, empresarial y acciones estatales y comunitarias para promover en las personas la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y en consecuencia la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o de uso de la vía pública. La seguridad vial no se basa solo en conocer normas y reglamentos, sino también en hábitos, comportamientos y conductas, lo que implica una obligación de conocimiento y culturización para todos los protagonistas de la cadena de transporte. En esta parte también es importante resaltar que en la norma intervienen las partes, por supuesto, los conductores y los peatones. Eh, Una de las responsabilidades que tiene el sector privado en la seguridad vial es tener jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial, el compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito, conocer y difundir las normas de seguridad vial, entre otros. Y por supuesto, digamos que responsabilidades que tienen o lineamientos que tiene la acción comunitaria en la seguridad vial son, por ejemplo, control social ciudadano a los compromisos de la administración territorial en materia de seguridad vial, alertar a las autoridades locales a mejorar las medidas de seguridad vial en lugares que presenten siniestros viales de manera frecuente, identificar lugares seguros para cruzar las vías públicas, sobre todo en las inmediaciones de instituciones educativas, entre otros. La intención de esta ley es disminuir en lo posible la accidentalidad en las vías y por supuesto proteger a los peatones. Encontramos dos tipos de seguridad vial. La primera es la activa, eh, tiene como objetivo principal evitar que el accidente suceda. La seguridad vial activa se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías. Un ejemplo de la seguridad activa, eh, podemos decir que señales de tránsito en las vías, en el vehículo serían los frenos ABS y el factor humano, la velocidad adecuada a la que se conduce. Entonces, la parte de las personas deben tener mucho cuidado y respetar las normas de tránsito. En cuanto a los conductores, sus vehículos deben ser muy seguros y, por supuesto, respetar la velocidad estipulada, ¿no? El segundo tipo de seguridad que existe vial es la pasiva. Esto quiere decir que comprende una serie de dispositivos cuya misión consiste en tratar de disminuir al máximo la gravedad de las lesiones producidas a las víctimas de un accidente una vez que se ha producido. Al igual que la seguridad vial activa, esta se puede aplicar en el factor humano, en los vehículos y en las vías. Por ejemplo, el cinturón de seguridad es un elemento de seguridad vial pasiva aplicada en los vehículos. Por este tema, este es un tema de importancia, de total importancia en la actualidad, donde vemos que las campañas de sensibilización en las calles lo que hacen es, digamos que instruir a los conductores para que pues tengan un buen manejo y un buen comportamiento en las vías y por supuesto preserven la vida de las personas o de los peatones. A continuación les comparto la bibliografía. Casi todo fue tomado de los datos de la alcaldía de Bogotá y pues algunas páginas que consulté, pues obviamente también tomé más información, pero pues coloqué las que consideré relevantes. Profesora, compañeros, muchas gracias por su tiempo. Que tengan un buen día.